Estimado público, les doy la bienvenida a esta segunda parte o este segundo video de Derecho Constitucional Mexicano. Hemos iniciado este nuevo segmento de videos, ahora abocándonos estrictamente a la materia constitucional. En la sesión anterior de Derecho Constitucional nos abocamos a estudiar a este pensador Ferdinand Lasalle, quien de manera primaria y con su obra ¿Qué es una constitución? Nos explicaba en términos muy generales de qué trata ese tema del derecho constitucional. Nos ayudó a entender cómo es que se conforma, cuáles son los elementos que sirven como parámetro para desarrollar y para crear una constitución. Ahora bien, después de haber agotado este tema, nos vamos a abocar propiamente a la teoría constitucional. Para hablar de derecho constitucional, recordemos, la bibliografía que vamos a utilizar en estos videos o en estas sesiones será la concordante con Felipe Tena Ramírez y su texto Derecho Constitucional Mexicano de Editorial Porrúa, y utilizaremos algunas notas novedosas de la Escuela Libre de Derecho, utilizaremos algunas notas del periódico o del semanario de la Universidad de La Salle y de algunas otras universidades destacadas como la Universidad Nacional Autónoma de México. Para que ustedes conozcan la bibliografía, la referimos entonces de esta manera. Ahora, para comenzar a estudiar la teoría constitucional o el derecho constitucional mexicano, se sugiere que los alumnos o se sugiere que el público en general curse o conozca algunas asignaturas de manera general. Y estas asignaturas son propiamente la historia del derecho mexicano. Se sugiere que el estudiante de derecho constitucional tenga nociones básicas de historia del derecho mexicano. A su vez, de derechos humanos, se sugiere que por lo menos se tome un curso de derechos humanos y, naturalmente, teoría general del Estado, como asignatura preliminar a la materia constitucional. ¿Y por qué teoría general del Estado? La teoría general del Estado nos va a ayudar a comprender esos fenómenos políticos primarios a la luz de las doctrinas o los pensamientos de estos filósofos políticos, para concluir al final cuáles son estos elementos del Estado. Nosotros vamos a abocarnos al primero de estos temas en materia constitucional. A partir de este momento entraremos al estudio de la teoría de la Constitución o teoría constitucional, y para hablar de ello va a ser necesario definir algún concepto de la Constitución. Pero no podemos hablar de la Constitución y no podemos mencionar o no podemos referir a algún concepto de la Constitución sin antes haber entendido cuáles son los elementos que conforman a un Estado y qué es un Estado propiamente dicho. Un Estado, entonces, a la luz de la teoría general del Estado, y podemos citar a Héctor González Uribe en su libro Teoría Política, va a estar conformado por algunos elementos. Los elementos por los cuales se conforma el Estado son el territorio, el elemento población, el elemento gobierno. Tenemos que hablar necesariamente de un bien público temporal, no permanente, porque no es posible tener un bien público permanente. No podemos estar bien todo el tiempo. Esto debido a que nuestra sociedad cambia momento a momento. Nuestra sociedad, al igual que el comportamiento del hombre, se modifica día a día. Y de esta manera las autoridades de un Estado tendrán la obligación y la carga entonces de solucionar esos problemas surgidos en una realidad histórica contemporánea, y es por eso que el bien público de un Estado concreto de manera determinada será temporal y no puede ser permanente, porque también las necesidades del Estado, igual que las necesidades del hombre, cambian momento a momento. Y finalmente tenemos que hablar del concepto de soberanía. La soberanía es un concepto que tenemos que entender, que necesariamente debe de ser comprendido, asimilado, para poder definir propiamente qué es una constitución. Entonces, para dar un concepto de constitución tenemos que entender y que trabajar en el concepto de soberanía. La soberanía, como refería, es uno de los conceptos fundamentales de la teoría general del Estado. Y cuando hablamos de soberanía, de una manera muy general, los abogados podemos entender a una soberanía o esta figura como esa facultad que tienen los estados, como esa facultad que tienen los pueblos para autodeterminarse, para autorregirse por sus propias reglas. Si tuviéramos que propiciar algún concepto doctrinal de soberanía, la soberanía la podríamos entender como la negación de toda subordinación o limitación del Estado por cualquier otro poder. ¿Qué quiere decir esto? El Estado, todos los estados en el mundo, tienen esta facultad para autodeterminarse, para autorregirse con sus propias reglas. Todos los estados entonces tienen un sistema legislativo. Todos los estados como tal, los estados-nación, son reconocidos a nivel mundial y
se materializa este reconocimiento, esta autonomía, esta soberanía, es reconocida a nivel internacional por todos y cada uno de ellos. Para que nosotros podamos regirnos y autodeterminarnos por nuestras propias leyes, necesitamos el reconocimiento de los demás estados del mundo. Si algún estado quiere invadir nuestra soberanía, si algún estado quisiera imponernos sus leyes, quisiera ejercer un poder respecto de aquellas facultades que les envistan sus propios estados, estarían invadiendo nuestra soberanía de manera directa. Si algún poder ejerce alguna invasión a la soberanía de nuestro estado, pues prácticamente no están reconociendo nuestras leyes, no están reconociendo nuestro sistema, no están reconociendo la supremacía de nuestro sistema jurídico, y eso es grave porque podríamos desencadenar en un tema como bélico el hecho de no reconocer nuestras instituciones, nuestra constitución, el hecho de no reconocer nuestras leyes, podría desencadenar entonces en actos sumamente lamentables. Cuando entonces un estado es reconocido de manera internacional, cuando las leyes de un estado y esa supremacía constitucional son reconocidas por otro estado, entonces hablamos de soberanía. Esa soberanía tenemos que formalizarla en un documento, porque hay dos tipos entonces de soberanía. Podemos hablar de soberanía interior y podemos hablar de soberanía exterior. Cuando hablamos de soberanía exterior, propiamente estamos hablando de la relación que se puede desarrollar, que se puede dar entre estados. ¿Qué relación tiene Estados Unidos con México? ¿Qué relación tiene México con Israel? ¿Qué relación tiene Israel con Canadá? ¿Qué relación tiene Canadá con Japón? Esa es la relación que se puede desarrollar de estado a estado. Cuando hablamos de una relación entonces entre estados plenamente reconocidos, formalmente reconocida, hablamos de una soberanía exterior. Y entonces, ¿a qué atiende la soberanía interior? La soberanía interior atiende a ese poder, a esa facultad para regirnos, para autodeterminarnos en nuestro propio estado-nación por nuestras propias leyes. Y esta soberanía tiene su génesis o tiene su origen en una ley suprema. Ahora sí empezamos a hablar de la Constitución. La Constitución es el órgano supremo, la Constitución es la ley suprema, la Constitución es, como dicen algunos autores, la ley máxima que puede imperar en los estados-nación. La soberanía entonces tiene que dar pie, tiene que dar génesis y tiene que ser jerárquicamente la ley superior en un estado-nación, hablando de una soberanía interior. Tiene que marcar los parámetros, estas constituciones tienen que ser el eje central o el eje rector de todas las leyes que rigen a un estado de manera particular. Entonces, hablando de la soberanía interna, nosotros no podemos entender a un estado, no lo podemos formalizar, no lo podemos concebir si no tiene una ley suprema que dirija todos los parámetros jurídicos, políticos y nacionales de un estado-nación. Cuando hablábamos de la teoría general del Estado de una manera muy preliminar, hace unos momentos referíamos que el Estado tiene elementos esenciales o elementos fundamentales. Hablamos del territorio, hablamos de la población, hablamos del gobierno. Y estos órganos o estos elementos del Estado propiamente dichos son los que definen culturalmente, geográficamente o los que definen gubernamentalmente un Estado. Cada uno de los estados en el mundo tiene una idiosincrasia, tiene una manera de ser muy particular, tiene características esenciales, únicas, que otros países no tienen. Si hablamos de nuestro México, si hablamos de la República Mexicana, nosotros tenemos una población muy particular que está conformada por nacionales, por extranjeros, por ilegales, por no ilegales. Hablamos de un elemento poblacional, podemos hablar de un elemento territorial. ¿Cuáles son las características geográficas específicamente que tiene México? ¿Con qué países colindamos? ¿Cuántos estados tenemos? ¿Cuál es nuestra orografía? ¿Cuáles son las características de nuestros mares? ¿Qué recursos tenemos? ¿Somos ricos o no en petróleo? ¿Somos ricos o no en agricultura, en ganadería? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Cuál es la manera de ser del mexicano? El mexicano, poblacionalmente hablando, tiene una idiosincrasia o tiene unas características muy determinadas que pueden llegar a ser diferentes o no concordantes con los miembros o las poblaciones de otros países de manera determinada. Nosotros tenemos una manera muy específica de ser, tanto en el norte de la República Mexicana como en el sur. Tenemos características que nos diferencian de los demás países y todos esos elementos culturales, educativos, territoriales, nuestra forma de gobierno. Nosotros tenemos una forma de gobierno que ya la referiremos en su momento, específicamente determinada, basándonos para ello además, al igual que otros países, en algunas ideas de algunos pensadores como Montesquieu.
Montesquieu, en su libro que ya fue referido en El espíritu de las leyes, en los cursos de teoría general del Estado, instituyó a nivel mundial una política liberal, novedosa, que indicaba necesariamente una división de poderes. Nosotros necesitamos hablar de una división de poderes, y la división de poderes necesita funcionar en un Estado para que pueda ocurrir o para que pueda acontecer un sistema de legalidad. ¿Cuál es nuestra forma de gobierno? Nosotros, como los Estados Unidos mexicanos, en definitiva, nosotros tenemos una forma de gobierno muy peculiar. Tenemos figuras jurídicas específicas que no se observan o que no pertenecen o que no se refieren a ningún otro sistema jurídico del mundo. Por ejemplo, la figura del amparo es una figura que solamente ocurre o solamente pertenece al sistema jurídico mexicano. Es una figura estrictamente mexicana y que es un medio de control constitucional que sirve justamente para defender nuestros derechos o nuestras prerrogativas fundamentales como ciudadanos frente a un acto de autoridad. Por decir alguna situación, eso es una institución políticamente mexicana. Entonces, todos estos elementos, todas estas formas de gobierno, toda esta cultura, toda esta educación, toda esta orografía es lo que nos hace ser, es lo que nos dota de identidad como Estado. Y naturalmente, toda esta identidad que tienen todos los países o que tenemos en México de una manera muy concreta, tiene que ser reflejada, tiene que ser indicada, tiene que ser formalizada en una ley suprema. Si nosotros nos referimos propiamente a la Constitución es la que va a señalar, la que va a delimitar nuestra manera de ser, nuestra idiosincrasia, la que nos va a definir, la que nos va a describir como Estado. Y la Constitución además nos dota de solemnidad, la Constitución nos dota de legalidad. Todas estas características que tenemos como Estado o nación las podemos reconocer a nivel constitucional. Si nosotros queremos reconocer, si nosotros queremos comprender cómo es la política de Canadá, por decir algo, tendremos que conocer la Constitución política de Canadá, que es la que va a delimitar sus áreas geográficas, que es la que va a escribir su forma de gobierno, que es la que va a indicar qué características deberían de tener las personas que integran esa población. Por eso es importante hablar de soberanía y hablar de soberanía interna, porque esa soberanía interna implica que nosotros, como la República Mexicana, como Estados Unidos mexicanos, tengamos esa facultad para regirnos por nuestras propias leyes. Pero nuestras leyes tienen que emanar necesariamente de una ley suprema, tienen que emanar de un órgano jurídico supremo, y ahora sí nos estamos refiriendo a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Para hablar de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tenemos que entender esta supremacía constitucional. Hay un tema que también debemos de referir en estas sesiones de derecho constitucional, un principio que se le conoce como el principio de supremacía constitucional. ¿En qué consiste este principio de supremacía constitucional? Este principio de supremacía constitucional justamente nos indica que la máxima ley en los Estados Unidos mexicanos tendrá que ser la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y no podrá existir ningún tipo de ley, ningún tipo de codificación, ningún tipo de reglamento, ningún tipo de decreto que no sea emanada directamente por la Carta Magna, por la ley máxima, que es entonces esta Constitución. Y la Constitución entonces va a ser la ley suprema en esta República Mexicana, va a ser la ley de la Unión, va a ser la ley que nos rija, va a ser la ley que nos defina como personas, como población, como gobierno. Por eso es que hablamos de la supremacía constitucional. Si definimos la identidad jurídicamente hablando de un mexicano, pues tenemos que referirnos a la Constitución. Y justamente eso se refiere la Constitución a la hora de una supremacía. Si hablamos de supremacía constitucional, entendemos que no puede existir ningún tipo de ley y además ningún tipo de poder. No puede existir ningún tipo de poder que esté arriba de la Constitución. Como nuestra forma de gobierno, como mexicanos, tenemos tres poderes. Tenemos un poder ejecutivo que se encarga de la política interna y de la política externa del país, de los asuntos internos del país. Nosotros tenemos que hablar y referir necesariamente a un poder legislativo que se dedica propiamente a la función de hacer leyes a través de dos cámaras, de un sistema bicameral, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Nos referimos también a un poder judicial que está tutelado o que está
a la cabeza o que está al margen de una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Será la Suprema Corte de la Justicia de la Nación quien sea el órgano máximo de justicia en México, y ellos se encargan de aplicar la ley al caso concreto, de dirimir conflictos. Entonces esos son nuestros tres poderes en los Estados Unidos mexicanos. Y si hablamos de soberanía, si hablamos de temas de Estado, ¿quién fue o quiénes fueron aquellos entes que dieron pie, que formularon, que desarrollaron la creación propia del Estado? Por los propios gobernados. El propio elemento poblacional fue el que dio génesis, fue el que dio origen a la creación de este órgano llamado Estado. Nosotros, como decían los contractualistas, en épocas remotas, como Thomas Hobbes, como John Locke, como Juan Jacobo Rousseau en un momento dado, entendíamos que la justificación del Estado se da a través de un contrato social, de un acuerdo de voluntades que ejercemos los hombres propiamente para desarrollar a este ente mítico, a este ente fantástico, a este ente no tangible llamado Estado. Entonces, ¿quiénes son los que crearon a este Estado? Pues nosotros, los hombres, fuimos los que creamos el Estado. Los hombres y las mujeres que pertenecen a una comunidad específicamente hablando, fueron los que dieron pie al Estado. Entonces, si hablamos de un Estado que va a regir respecto de todos los hombres, el Estado tiene que gozar de una fuerza superior para podernos regir a todos nosotros. Pero el Estado tiene que ser tutelado por seres humanos, y eso es lógico. ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a marcar los parámetros para que actúe el Estado? Pues el Estado actúa a través del gobierno. ¿Y quiénes gobiernan? Nosotros, los gobernados. Por ende, como nosotros no podemos ejercer una democracia de manera directa, la ejercemos a través del sufragio. A través del voto elegimos a nuestros representantes, y serán nuestros representantes entonces los que dirijan esas políticas. Y entonces el Estado es quien ejerce esa soberanía, pero también es el pueblo. El Estado como órgano creado por la población, y la población como ente creador del Estado. Se supone que nosotros, sobre los gobernados y sobre el Estado, debe de recaer esta facultad para autorregirnos por nuestras propias leyes. No podemos permitir que un poder externo en nuestro Estado sea el que nos rija en consecuencia. Entonces, en conclusión, la soberanía va a recaer en el Estado y va a recaer en los gobernados, un elemento poblacional, pero necesitamos justamente un elemento supremo, necesitamos un ente supremo, necesitamos crear, dotar de identidad, justamente jurídicamente hablando, a un órgano o a un poder inminente que pueda tener pleno dominio respecto del elemento poblacional y respecto del elemento llamado Estado. Cuando nosotros nos referimos propiamente a un poder supremo que ejerza justamente este poder de manera autoritaria y de manera directa, nos estamos refiriendo a la Constitución. La Constitución tiene que estar no nada más arriba de las leyes, sino arriba de los poderes. Esto es importantísimo. Debe tener facultades, debe gozar plenamente de atribuciones superiores a las que tienen los poderes de la Unión y a las que tienen los ciudadanos. Entonces, esta Constitución debe de estar encima no nada más de las leyes, sino además del elemento poblacional y de los órganos de gobierno, de los tres poderes de la Unión. Ningún órgano, ningún poder de la Unión puede estar arriba de la Constitución misma, ni el poder legislativo, sobre todo ahorita explicaremos por qué. Ni el poder legislativo, ni el poder judicial, ni el poder ejecutivo. Cuando un órgano, cuando uno de estos tres poderes quiere pasar por arriba de la Constitución, entonces tenemos un problema muy serio, porque estamos rompiendo, estamos quebrantando el sistema jurídico. Y lo digo de una manera muy desafortunada, esto es lo que está ocurriendo en muchos países en el mundo, y no somos la excepción. Cuando alguno de los poderes quiere ser quebrantado, cuando alguno de los poderes quiere quebrantar propiamente estas facultades que tiene la Constitución misma, entonces estamos hablando de la ruptura inminente de un Estado de Derecho. El Ejecutivo jamás, por ninguna circunstancia, debe de actuar por encima de la Constitución. Por eso es que existen tres poderes, y esos tres poderes justamente median la temperatura legal entre sí. A esto se le llaman los medios de control constitucional. Cuando los tres poderes, claro, sin dejar de hacer las facultades que les competen, está al tanto o está al pendiente de que el resto de los poderes no se desapegue del estado de legalidad, se dice que se ejerce un medio de control constitucional. De esta manera el legislativo está al pendiente de las actividades que es el legislativo, y el legislativo a su vez está pendiente de las facultades que es el ejecutivo.
y el Ejecutivo a su vez está al pendiente de las facultades que hace el Judicial. Esto sin invadir facultades. El Ejecutivo jamás podrá hacer leyes formalmente. El Legislativo jamás podrá dictar sentencias para dirimir conflictos. El Judicial jamás podrá dirigir la política interna y externa del Estado. Jamás podrá tomar decisiones referentes a la administración pública del país. Eso es un medio de control constitucional. Y esas facultades nos las da la propia Constitución. Nosotros mismos como población, nosotros mismos como humanos decidimos dotar de poder a un órgano que nosotros mismos creamos justamente para estar mejor, para poder alcanzar este bien público temporal. Si alguno de estos entes de gobierno quebranta o tiene la intención de vulnerar alguno de los poderes, tenemos un serio problema. Si el legislativo quiere invadir la esfera competencial del poder judicial, si el ejecutivo quiere invadir las facultades del legislativo, si el ejecutivo quiere invadir las facultades del judicial o quieren controlar de manera directa a alguno de estos tres poderes, entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Nos estamos convirtiendo en un país y en un régimen totalitario, casi dictatorial. Eso en la medida en que los hombres, en que el elemento poblacional de un estado determinado lo permitan. Por eso es que nada puede estar arriba de la Constitución. Algunos políticos deberían entender esto a nivel mundial porque es importante saber teoría constitucional. Justamente los tres poderes deberían de dominar esta materia constitucional. Por eso es que algunos pensadores y algunos conocedores y jurisconsultos han determinado que las autoridades correctas para ejercer estos poderes necesariamente tendrían que ser juristas o conocedores de la materia del derecho, porque difícilmente un legislador que no sabe derecho podría llegar a hacer leyes. Difícilmente un sociólogo que no conoce nuestra realidad o nuestro contexto histórico podría desarrollar herramientas jurídicamente hablando para hacer leyes que erradiquen o que disminuyan justamente estos fenómenos que nos acontecen y estos fenómenos que nos propician estos problemas sociales. Bueno, esto en cuanto a la división de poderes. Entendiendo la Constitución entonces desde el punto de vista supremo, la Constitución misma es la que va a dotar de poder a los tres poderes. Si la Constitución es la que va a dotar de facultades al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, ninguno de estos tres poderes puede estar por encima de la Constitución. Tampoco los particulares, que fuimos los que por voluntad y por libre albedrío creamos estos organismos o estos tres poderes, podríamos estar por arriba de los poderes o podríamos estar por encima de la Constitución. Y esa es la pregunta obligada, es la siguiente pregunta que tenemos que responder. ¿Quién creó a la Constitución? Sí, fuimos nosotros como elemento poblacional los que creamos a la Constitución. Pero hay dos conceptos que desde el punto de vista constitucional no podemos pasar de lado, no podemos pasar desapercibidos. Y me estoy refiriendo al poder constituyente y al poder constituido. Estos son temas primordiales en teoría constitucional o en teoría de la Constitución. Hay algunos autores o algunos jurisconsultos constitucionalmente hablando como Jelinek, como Juan Bodino, como algunos monarcas como Juan Jacobo Rousseau, como el barón de Montesquieu, que refieren propiamente muy marcada esta división de poderes, y hasta este momento es que lo estamos viviendo. Estamos viviendo justamente la conclusión de estas doctrinas filosófico-políticas que estos juristas o que estos filósofos políticos nos han instruido. Y entonces tenemos que hablar de un poder constituyente. ¿Quién va a ser el poder constituyente? Y esto es muy importante. El poder constituyente es el poder que crea la Constitución. Los legisladores o las personas que crean a la Constitución se les conoce como el poder constituyente. Y ese poder constituyente tiene varias características que vamos a referir en esta sesión justamente. El poder constituyente entonces crea la Constitución, por eso se llama constituyente. Además, las personas que conforman el poder constituyente tienen que estar dotadas de facultades suficientes. ¿Y quién dota a este poder constituyente de las facultades necesarias para crear a la Constitución misma? Pues los propios gobernados. Los propios gobernados somos los que dotamos de facultades o de poder a este órgano o a este poder constituyente para que se creen las constituciones. Porque si no, el poder constituyente no sería poder, no tendría esas facultades ni esos revestimientos suficientes.
Entonces, el poder constituyente tiene las facultades que tiene justamente porque fueron atribuidas por la población. De esta manera, podemos decir que indirectamente nosotros como individuos, como población, fuimos los que creamos de manera indirecta la Constitución, pero creamos una comisión de legisladores o de personas que se van a dedicar específicamente a redactar la Constitución misma, donde se va a describir nuestra forma de gobierno, donde se va a describir quién es nuestra población, donde se va a describir cuáles son nuestros derechos fundamentales, donde se va a describir cuál es nuestra ubicación geográfica, nuestra orografía. El poder constituyente lo crea entonces el elemento poblacional, lo crea el gobernado. El gobernado dota de facultades al poder constituyente para hacer la Constitución. Pero además, el poder constituyente no puede ser el mismo poder que gobierne, porque el poder constituyente se le dota de poder en un solo momento histórico. El poder constituyente solamente existe para crear, para redactar la Constitución, no para gobernar. El poder constituyente solamente tiene una sola aparición en escena en la vida jurídica, que es la creación misma de la Constitución. El poder constituyente solamente crea la Constitución y desaparece. El poder constituyente va a ser relevado en sus funciones por el poder constituido. Ahora, si hablamos del poder constituido, ¿quién es el poder constituido? Cuando el constituyente o el poder constituyente crea la Constitución misma, automáticamente se desdeña, desaparece de la vida jurídica el poder constituyente para ser relevado por el poder constituido. ¿Quién es el poder constituido? ¿Quiénes somos gobernados? ¿Quiénes estamos constituidos o precedidos por el poder constituyente? Pues no nada más los gobernados, también los tres poderes. Entonces, los tres poderes de la Unión, y concretamente el poder legislativo, no puede ser concordante o no puede coincidir con el poder constituyente, porque entonces existiría una falta de formalidad y una falta de objetividad por parte de las autoridades y por parte de los órganos de gobierno. El poder constituyente fue diseñado única y exclusivamente para crear la Constitución. Nada más. El poder constituido es el poder que va a ser gobernado y el poder que va a gobernar conforme a las reglas que instituyó el propio poder constituyente a través de la creación de la Constitución. Entonces el poder constituido, justamente, cuando hablamos del poder constituido, nos vamos a referir al poder legislativo, al poder ejecutivo, al poder judicial. Y estos tres poderes, ahora sí, como consecuencia directa de la creación de la Constitución que se hizo a través del poder constituyente, van a gozar de esas facultades necesarias para gobernar un estado o nación. El poder constituido, entonces, lo podemos resumir en dos partes. Lo podemos resumir desde dos puntos de vista. Por un lado, el constituido o el poder constituido lo vamos a entender como ese elemento poblacional que dotó de facultades al poder constituyente para crear la Constitución. ¿Y quiénes vamos a ser los poderes constituidos? Pues los elementos poblacionales o la gente que vivimos en un momento dado en un territorio, la población de un estado, vamos a ser poderes constituidos. ¿Por qué somos poderes? Porque, repito, nosotros como elemento poblacional dotamos de facultades tanto al constituyente como al constituido. Nosotros tenemos poder, ese poder que ejercemos en conjunto para ejercer estas facultades como constituyentes va a ser supeditado o va a ser delegado en el órgano constituido. Nosotros como población también tenemos poder y ese poder lo transmitimos en primera instancia al poder constituyente para crear la Constitución. Y una vez que la Constitución está creada, ese poder que tenemos como población lo vamos a transmitir a través de nuestros representantes, a través de un sufragio, a través de una democracia indirecta, para que sean nuestros representantes mismos los que dirijan, los que ejerzan esas facultades en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, jóvenes. Entonces, este poder constituido va a estar conformado tanto por la población como por los poderes que conforman el Estado o los tres poderes de la Unión. ¿Poder constituido es el Ejecutivo? Sí. ¿Poder constituido es el Poder Legislativo? Sí. ¿Poder constituido es el Poder Judicial? Sí. Sin lugar a dudas. ¿Poder constituido es la población? También somos poderes constituidos. ¿Poder constituido puede ser el Poder Constituyente? No. Jamás. El constituyente jamás podría ser un constituido o un poder constituido. Porque recuerden que las funciones son relevadas por el poder constituido. Eso es el tema de los poderes
o de las facultades del constituyente que hace las leyes, el poder constituyente y el poder constituido. Así es como lo tenemos que entender. Esa es la política científica que opera en nuestro modelo de gobierno neoliberal o en nuestro modelo moderno de gobierno. Y no digo la palabra neoliberal como algunos políticos la han referido, lo entendemos como algo novedoso, como ideas políticas que operan de manera inmediata y que son de creación inmediata y creación novedosa y creación contemporánea en nuestros días, para entenderlo desde este punto de vista. ¿Ok? Bueno, entonces podemos inferir que hay dos poderes, el poder constituyente y el poder constituido, y ya con base en la creación de estos poderes, del poder constituyente y el poder constituido, podemos abocarnos a las funciones propiamente que debe de desarrollar un poder constituido en algún país, estado o nación. El poder constituido va a ser justamente el que va a gobernar, por eso tiene poder, y el poder constituido se divide en tres, atendiendo justamente a las ideas que el barón de Montesquieu en un momento dado en su obra El espíritu de las leyes refería. Divide y vencerás. Necesitamos tres poderes, no uno ni dos, necesitamos tres poderes específicamente diseñados para gobernar este estado, esta República Mexicana. Y entonces, ¿cómo van a ejercer este mandato o cómo van a ejercer estos poderes constituidos o estos órganos de gobierno? Y me estoy refiriendo otra vez al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. ¿Cómo van a ejercer sus funciones? ¿Cómo van a ejercer sus facultades estos tres poderes? Pues eso es tema completo y constante del curso de Derecho Constitucional y es lo que vamos a hablar. Pero a ver, además este poder supremo, esta supremacía de la que debe de gozar la Constitución, debe de tener ciertas características. Por eso hablamos de constituciones escritas, por eso hablamos de constituciones rígidas o flexibles. De esta manera podemos entender también que las constituciones, para garantizar justamente que los poderes constituidos y la población, ni ningún ente exterior o interior, pueda pasar por arriba de la Constitución. Las constituciones rígidas fueron creadas justamente para que ningún órgano, ninguna persona, ningún ente y ningún poder y ningún otro país pase por encima de estas leyes. Por eso las constituciones, decían los primeros legisladores, que deben de ser rígidas. Una constitución rígida es una constitución que no admite ningún tipo de modificación o reforma. Y lo ideal, dicen los constituyentes y los políticos antiguos y de la Edad Media, las constituciones sí deben de ser rígidas, no deben de admitir ningún tipo de modificación. Pero luego hacemos la reflexión, no hay leyes que puedan ser intocables. ¿Por qué? Porque nuestra realidad social, momento a momento, cambia, momento a momento es diferente. Por eso es que las leyes deben adaptarse a las necesidades de los hombres y no los hombres a las necesidades de las leyes. Como decía justamente Montesquieu, la ley es una calca, justamente, la ley de los hombres es una calca de las leyes naturales o de las leyes divinas. Entonces es importante entender que la Constitución tiene que ser suprema, no puede estar nada ni nadie arriba de ella, y si no tenemos un problema, si no es que nuestro estado de legalidad cada vez desaparece, en la medida que un individuo o un poder quiera pasar por encima de la Constitución, quiera poner una mano encima de la Constitución, en la medida en que eso suceda, nos estamos separando cada vez más del Estado de Derecho, y eso es lo peligroso. Una Constitución flexible es una Constitución que admite reformas, que puede ser modificado, que puede ser reformada por el Poder Legislativo, naturalmente, porque el Poder Legislativo es justamente el poder indicado para poder reformar leyes, para poder hacer leyes, para poder crear leyes. Por eso es que Felipe Tena Ramírez indica justamente que las constituciones no pueden ser tocadas por ningún otro poder y ningún otro individuo puede estar arriba, y eso refiere al principio de supremacía de la Constitución. La Constitución no puede estar arriba de nadie más, pero puede ser modificada, pues sí, porque las leyes no pueden ser estáticas, las leyes también pueden ser modificadas dependiendo de estas necesidades de los hombres. Entonces, ¿nuestra Constitución es rígida o es flexible? En principio, los políticos referían que las constituciones deben de ser rígidas, pero no puede ser así siempre. Por lo tanto, pues nuestra Constitución es flexible porque sí considera dentro de sus ordenamientos la posibilidad para ser reformada. Hay constituciones que han sido consideradas
rígidas históricamente hablando, como la Constitución norteamericana, y hay constituciones que han sido consideradas como flexibles, como la Constitución de Inglaterra, que puede ser modificada a través del Parlamento. Hay que tener mucho cuidado con el poder legislativo, porque el poder legislativo podría llegar a tener facultades, claro, con los requisitos que establece la ley. Vamos a referir en su momento esta parte y estas reformas que se pueden hacer a la Constitución, por lo menos aquí en México. Podemos referir los artículos 135 y 136 constitucionales que están íntimamente relacionados con las reformas de la Constitución. Si están previstas estas reformas, si es posible, nuestra propia Constitución sí da pie para que pueda ser reformada, porque el constituyente, al momento de crear la Constitución, comprendía perfectamente que esa Constitución no puede ser redactada de una manera eterna. Hay figuras que ya ni siquiera existen. Por ejemplo, antes hablábamos del telégrafo, que sí existe el telégrafo, existe la comunicación vía telegráfica, pero ya podemos hablar de métodos novedosos como los medios ópticos, como los medios electrónicos, y sin lugar a dudas han tenido que incorporarse una serie de medidas, una serie de cambios evolutivos que hemos tenido como civilización. Entonces, lo coherente, para que estos poderes sean formalizados, después de que el poder constituyente, con el poder que le dotamos o lo atribuimos los individuos, después de que este poder constituyente creó la Constitución misma y creó la Constitución misma, esta Constitución misma va a dar pie a que se desarrollen, a que se creen los tres poderes. La Constitución va a estar encima de estos tres poderes, encima de la población. Después de que el constituyente crea esto, formalmente a través de un órgano llamado Constitución, tenemos que formalizarlo, tenemos que darle solemnidad a este acto. ¿Por qué? Porque será la Constitución misma la que nos dé un significado formal, la que nos dé un significado solemne. A ese poder lo tenemos que blindar, a ese poder lo tenemos que sellar, a ese poder lo tenemos que solemnizar, le tenemos que dar formalidad. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo le damos esta formalidad, esta serie de revestimientos que nos pide la ley para darle validez justamente a esta Constitución, para darle una eficacia jurídica? Pues esa eficacia jurídica, esa solemnidad, ese poderío que el poder constituyente le atribuye a la Constitución misma, se hace a través justamente de la forma escrita. Por eso la Constitución debe de ser escrita y no oral y no consuetudinaria, es decir, basada en la costumbre. Entonces, lo ideal, ya nos vamos acercando a las ideas constitucionales mexicanas. Nuestra Constitución, por eso, en primera instancia, es escrita, porque debe de ser solemne, debe de ser única, debe de ser formal, debe de ser eficaz. Y solamente las leyes escritas para los hombres pueden gozar de esa eficacia, de esa validez, de esa formalidad. Entonces podemos entender que el poder constituyente dotó de facultades a la Constitución, y esas facultades, para que sean observadas y para que sean reconocidas públicamente hablando, tienen que ser reconocidas y tienen que ser formalizadas, tienen que ser solemnizadas, y la manera de hacerlos es a través de la forma escrita. Por eso nuestra Constitución, concluyendo, la Constitución Política de los Estados Unidos es rígida, no es rígida, es flexible, porque admite ser reformada. Nuestra Constitución es flexible y además es escrita. Y tiene muchas otras características más. Pudiera ser hasta gremial, porque hay una parte que refiere a los derechos de los trabajadores, de los patrones. Estamos hablando del artículo 123 constitucional, esta parte social. Pero de pronto podemos intuir que nuestra Constitución, en primera instancia, debe de ser escrita para dotarla justamente de esta solemnidad o de esta formalidad, para terminar de sellar y terminar de garantizar ese poder que debe de tener, y ese poder que le va a transmitir la Constitución misma a los tres poderes de la Unión. Ese poder que le va a transmitir la Constitución misma a la población para poder elegir a sus representantes. Estos poderes están formalizados, estas facultades que la Constitución misma dota a los tres poderes, estas facultades que la Constitución misma atribuye a la población y a los tres órganos y a los tres poderes de la Unión, tiene que ser formalizada y solemnizada a través de la manera escrita. Por eso es única nuestra Constitución. Por eso la Constitución es sabia. La Constitución también entiende que lo que dice en un momento histórico no va a durar para siempre. Por eso permite la posibilidad de ser reformada o de ser modificada. Por eso es que nuestra Constitución, con toda sabiduría, es flexible.
necesitamos modificarla, pero hay de modificaciones a modificaciones. Por eso poníamos el ejemplo tan rígido y tan estricto de la Constitución norteamericana. Hay un libro obligado para todos los constitucionalistas que se llama El Federalista. El Federalista es un libro que sin lugar a dudas todos los constitucionalistas, todos los estudiosos de las disciplinas constitucionales deben de estudiar, porque ahí se explica justamente las razones por virtud de las cuales se considera que la Constitución norteamericana, basada también en la voluntad del pueblo, es rígida. La Constitución norteamericana tiene enmiendas y esas enmiendas son las menores. No deja de tener una facultad o una porción de flexibilidad, claro está, pero no tiene tantas reformas como la nuestra, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la medida en que una constitución sea reformada, podemos entender que las cosas no están sucediendo tan bien en un estado. Es comprensible que una constitución tenga que ser enmendada como la de Estados Unidos, porque la realidad histórica lo permite, porque la realidad histórica y el comportamiento del hombre y los problemas históricos cambian momento a momento. Es comprensible que pueda ser modificada a través de enmiendas, pero tener tantas reformas como lo tiene la nuestra, eso es un indicativo de que políticamente algo está ocurriendo en México y no estamos tan bien, no estamos del todo bien. Inglaterra también consideramos que es una constitución flexible, porque a través de la figura del parlamento puede ser modificada, pero ¿tiene tantas reformas como la nuestra? Esa es la reflexión que todo constitucionalista debe de hacer en principio. Las constituciones flexibles, lo vamos a retomar en alguna sesión, pueden ser reformadas. Entonces, nuestra constitución es flexible, nuestra constitución es flexible y es escrita justamente porque necesitamos inferir, necesitamos atribuir de solemnidad, necesitamos darle este elemento formal a nuestra Carta Magna para que sea eficaz, no nada más en el interior de la República, es decir, no nada más en cuanto a la soberanía interna se refiere, sino en cuanto a la soberanía externa también. Esta Constitución tiene que ser válida, tiene que ser eficaz y tiene que ser reconocida por todos los estados del mundo, solamente en México, claro está. No quiere decir que nosotros queramos imponer nuestras leyes, porque eso sería invadir la soberanía también de otros estados. Pero si nosotros constitucionalmente somos reconocidos, formalmente y solemnemente somos reconocidos como estados, quiere decir que los estados del mundo están reconociendo nuestra existencia misma como nación, como estado. ¿Por qué? Porque reconocen nuestras leyes, y al reconocer nuestras leyes, naturalmente reconocen la existencia misma de nuestra constitución. Y si reconocen nuestra constitución, reconocen nuestras fronteras geográficas, reconocen nuestra identidad, reconocen nuestra forma de gobierno, reconocen nuestras leyes. Como se darán cuenta, la Constitución y la teoría constitucional es una cadena llena de eslabones, que empieza por la soberanía, que empieza por el Estado, que empieza por la teoría general del Estado, y que a su vez tiene otros estudios anteriores que devienen de esos filósofos políticos y que nos hicieron concluir que para que exista un Estado tiene que existir un territorio, una población, un gobierno. Y esos elementos nos llevan a otro eslabón llamado soberanía. Y ese elemento llamado soberanía nos lleva a otro elemento llamado poder. Y ese poder nos lleva a un elemento llamado poder constituyente. Y ese a su vez otro llamado poder constituido. Y esa constitución es la que va a dotar justamente a los tres poderes y a la población de las facultades necesarias para gobernar entonces a un estado o nación. Bueno, con eso terminamos la sesión número 2, estas pláticas de derecho constitucional. Me da mucho gusto que las puedan ver, que las puedan referir. Me dará mucho gusto verlos en esta tercera sesión de pláticas de derecho constitucional. Muchas gracias por su atención, gracias por interesarse en la materia constitucional y hasta la próxima. Saludos a todos.